Bienvenidos. Hoy estamos con el dirigente popular y ex candidato a la presidencia en las PASO por Unión de la Patria, donde sacó más de 1,5 millones de votos. Me estoy refiriendo a Juan Grabois. Juan nació en San Isidro en 1983, es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Quilmes y abogado por la Universidad de Buenos Aires. Además es escritor, docente en la Universidad de Buenos Aires, autor de libros. Está casado, tiene 2 hijas y tiene un hijo. También es miembro del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede. Por su rol y su amistad con el Papa Francisco se lo ha señalado como una especie de consultor o embajador del Vaticano en la Argentina. Es el fundador y referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que hoy se llama Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. La crisis del 2001 lo marcó de una manera que lo impulsó a ocuparse de organizar a los más pobres que juntaban la basura. Los ayudó a organizarse y a darles entidad legal. En 2018 fundó el Frente Patria Grande, impulsando a representantes de los cartoneros y la economía popular a ocupar cargos legislativos y diputados, como el caso de Natalia Saracho y de Federico Fagiolini. Él nunca aceptó ocupar un cargo público ni fue funcionario de ningún gobierno. Fue coordinador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares impulsado por el Papa Francisco desde el 2014 y en 2022 publicó su último libro que lleva como título Los Peores. Juan, pasaron 2 años casi de aquel largo reportaje de polémica entre vos y Milei. ¿Te imaginabas en aquel momento que esa persona con la que vos estabas debatiendo podía llegar a ser presidente? Sí, Sí. me imaginaba. Me hubiese gustado ganar a mí, pero bueno, ganó él. Y hoy en retrospectiva, ¿lo ves distinto a aquel que viste en aquel momento? No sé si en algún momento volviste a ver alguna partecita, porque ese debate tuvo mucha repercusión en Internet, sigue viéndose hoy inclusive. Sí, no, yo no lo volví a ver personalmente. Sí sé que nuestros compañeros del colectivo de comunicación utilizaron partes durante la campaña de las PASO, donde, bueno, nosotros sacamos 1,5 millones de votos y Milei sacó, no sé, 6 millones de votos, ¿no? O más. Es decir, se produjo un fenómeno rupturista imprevisible, o no tan imprevisible en las últimas meses, semanas, pero un fenómeno disruptivo del establishment político por derecha, en términos reaccionarios, que era lo que nosotros queríamos producir desde una perspectiva humanista. Y tal vez la autocrítica es que nos faltó radicalidad, que lo hicimos dentro de las estructuras tradicionales de la política, como Unión por la Patria, que creo, insisto, es un marco de alianzas donde abreva un sector que sigue sosteniendo, si se quiere, las banderas del Movimiento Nacional Popular Argentino, que son parte de nuestra tradición histórica. Nosotros no queremos una ruptura absoluta, queremos una continuidad con lo que constituye un pueblo, que es su historia, que son sus mitos, que es su cultura. Es decir, no creemos que la historia empieza cuando nosotros llegamos y mis perros, por hacer la metáfora con Milei, no tienen solamente nombres de pensadores extranjeros, no, y extranjeros, sino está arraigado en nuestra cultura nacional, rioplatense, latinoamericana, también en la universal, pero nosotros tenemos patria, tenemos historia y tenemos un pueblo. Bueno, evidentemente esa opción de buscar la disrupción dentro de una continuidad en un momento de crisis tan profunda, en todos los planos, fundamentalmente en el económico, pero que lo económico, como dice también el Papa Francisco, es la administración de la casa común. Y la administración de la casa común implica valores de todo tipo, valores materiales, valores culturales, valores espirituales. Y han sido tan mal administrados por las clases gobernantes que una disrupción, aunque sea reaccionaria,
aunque sea deshumanizante en muchos aspectos, evidentemente fue cautivante para la mayor parte del pueblo argentino. ¿Imaginás que se puede producir una disrupción en el sentido distinto ideológico y vos mismo pensás que podés encarnarla y vas a intentar ser presidente en un futuro? Yo voy a intentar ser presidente en un futuro, intenté. Si no soy yo, como planteé en esa ocasión, una mujer o un hombre de nuestra generación, y cuando hablo de la generación... ¿Cuántos años menos que Milei tenés vos? Él tiene 53, creo. Y yo tengo 13 años menos. Yo tengo 40. A ver, hay generaciones que se formaron en determinados modelos mentales, ¿no? El modelo mental de los 90, un modelo mental exitista y consumista, generación Milei. Y hay una generación que se formó en el modelo mental de la Guerra Fría, que es... Yo. Bueno. Yo. Y es un modelo mental, sobre todo en la política, que tiene consecuencias en cómo se ve la vida. Obviamente, hay subjetividad de época, subjetividad de género, subjetividad de clase. Exactamente. Y ahora, esto quiere decir que... ¿Y la tuya qué sería? La de el 2003, 2001. 2001, 2003. ¿Eso quiere decir que es mejor? Pero de ninguna manera. No, claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es más, lo enriquecedor sería la síntesis Desde luego. Todas esas visiones, claro. ¿Por qué nosotros no tenemos jefaturas superiores a los 40, 41, 42 años? Como un anticuerpo. Porque, por ejemplo, hay algo muy propio de la Guerra Fría, que uno lo puede ver en las películas de espías o en los libros de lo que pasó durante la dictadura acá con los infiltrados, desde Astiz hasta las conducciones infiltradas de diversas maneras de las organizaciones revolucionarias, digamos, ¿no? Es decir, los tejes y manejes de las grandes potencias. Una mentalidad conspirativa, por un lado, y manipulatoria. Y de utilizar como peón a otros, como carne de cañón a otros. Entonces, como anticuerpo, no queremos jefaturas de otra generación. Ahora, hay gente de nuestra generación, poco más y poco menos, que no tiene ninguna formación política, que no tiene ningún compromiso ético, que es absolutamente frívola y que toma una pose como si fueran comprometidos como aquellos militantes de esa generación que dejaron la vida. Bueno, es decir, la edad no es ninguna garantía, puede ser únicamente un anticuerpo. Juan, hablando de cambios generacionales, ¿te sorprendió la relación que por lo menos se mostró por televisión en la asunción de Milei entre Cristina Kirchner y Milei, tan contrastante con la de Cristina con Macri, que era de su propia generación? No me sorprendió. Me pareció... A ver, hay que separar la obra del autor. ¿No? ¿Quién es obra y quién es autor acá? Bueno, autor es Milei y la obra es el programa económico. Entonces, esa era una ceremonia donde lo que aparecía... Pensé que ibas a decir Macri era el autor intelectual y Milei era la obra. Bueno, Macri hizo una maniobra muy... En algún momento dije la palabra inteligente y no es una palabra correcta. Muy astuta. Muy astuta. De rápidamente y mafiosa. Mafiosa no en el sentido delictivo del término, sino en el sentido del método. Es decir, Macri no funciona como un líder político, sino como un jefe mafioso. Porque si él fuera un líder político, del PRO, de Juntos por el Cambio, hoy el presidente sería Rodríguez Larreta, que fue el que ganó las elecciones de medio término. El gobernador sería Santilli. Pero él decidió aplastar a su propia gente. Y rápidamente, un tibio apoya a Bullrich y abraza a Milei para garantizar un triunfo que tal vez hubiese pasado del mismo modo. Pero lo abraza Milei después de que Milei
pierde las generales o sale... Pero que le gana a Bullrich. Pero que le gana a Bullrich. Rápidamente. Es decir, y con un entusiasmo muy superior al que demostró en la campaña de su propio partido. A eso, digo, en eso Macri tuvo astucia de mafiosidad. ¿Por qué digo mafiosidad? Porque no es de propio de un dirigente político. Él no estaba desarrollando una política constructiva, sino una estrategia de aplastamiento de sus rivales internos y de construcción de poder. Pero cuando decía lo de la obra y el autor, Milei, autor, no obra, porque Milei persona. Milei persona, porque lo que va a desarrollar, lo que encara Milei como programa político-económico, tal vez sea la mayor catástrofe social, esta es mi predicción, desde que yo tengo uso de razón. Las medidas que anuncia Caputo son de una crueldad para el hombre y la mujer de a pie, y no solamente para las capas más empobrecidas de la sociedad. A la clase media le han dicho, señor y señora, usted a partir de este momento es pobre, jódase. Y dichas con una frialdad y con una falta de empatía psicopática. Esa es la obra. Pero el autor es un hombre muy particular, con sus excentricidades, con sus momentos, ¿no? Que puede hasta caer simpático, decís vos. No, yo te voy a la gente le molesta, porque ahí en la política pasa una cosa, la verdad molesta. Entonces yo digo, cuando... Bueno, hay un ensayo de Ana Arendt sobre la relación de la mentira y la política, ¿no? ¿Y qué dice? Y que sí, que es intrínseca a la política. Y yo no Entendiendo la política como ejercicio, está bien, ¿no? No estoy Era parte de tu disrupción también. Pero a ver, si a mí me llama Milei y si solidariza con lo que pasó, cosa que hicieron muy pocos dirigentes de nuestro propio campo. Algunos incluso lo pusieron en Twitter y no me llamaron. Raro. Y el tipo se solidariza. No, lógicamente tenía que reconocerle que tiene una acción meritoria. Te voy a contar una infidencia. No sé si le va a caer bien o mal, la verdad no me importa, porque, como decía Artigas, con la verdad no ofendo ni temo. Y se disculpa por haberme dicho ladrón en un video en el último tramo de la campaña. Nunca me pasó, me han dicho de todo, tirios y troyanos. Es más, me ponía a recordar, yo alguna vez que insulté a alguien mintiendo, porque a veces insulto, pero sin mentir. Estoy tratando de hacer memoria. ¿Le pedí perdón? Porque hay que hacer eso. Hay que hacerlo. Bueno, ahí tenés al autor. ¿Vos decís que vos crees que es una buena persona con ideas equivocadas? No, voy a tratar de no utilizar adjetivaciones morales, porque si Mandal muere a la mitad de mi pueblo, no voy a decir que es una buena persona. Voy a decir que es un asesino social. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí vale, por pero sus frutos lo reconocerás. Sus ideas son las que producen el asesinato y él puede tener buena intención. Eso puede pasar, existe esa combinación. La diferencia entre autor y obra. Existe la diferencia entre autor y obra. No, porque digo, hay autores que son cínicos y que producen el mal a propósito. Vos, quiero entender que vos estás diciendo que Milei no tiene esa característica. No necesariamente. Yo lo que te digo es que cuando Cristina le sonríe y tiene con él una relación empática, creo que ella está interactuando con el autor. Con el mismo autor con el que yo tuve interacción, enfrente tuyo, muy respetuosa y constructiva. Totalmente. De una persona que estaba compenetrada en un debate político-ideológico. Es decir, que no estaba especulando con cómo salía eso en la televisión mañana. Incluso creo que fue hasta un túnel de viento, porque luego la idea de que no existe la justicia social y que aquí se basó casualmente ese debate entre la doctrina social de la Iglesia y la doctrina austríaca, luego se convirtió en un elemento que fue increciendo. Así es. Y que de hecho él sostuvo. No se retractó. Porque, pero ahora, insisto,
a un dirigente político no se lo puede juzgar en tanto a sus características intrínsecas, sino como persona, sino tiene que jugar sus acciones. sus acciones y los resultados de sus acciones. Puede haber una mala persona que tenga buenas políticas que sean beneficiosas y viceversa. Una buena persona que puede tener malas políticas y ahí ser destructivas. Se aplica la frase evangélica: por sus frutos los reconocerás. Y yo creo que los frutos de esta simiente van a ser frutos podridos. Ahora, porque también es un conglomerado, es una constelación de gente. Y hay gente muy jodida ahí. No solo de la casta, sino del partido militar, de la vieja guardia neoliberal y de los negocios, los traders. Y los traders hacen business, no hacen políticas públicas. Déjame ir por partes. ¿Te pareció positivo el corrimiento de Victoria Villarruel, a quien no le dio el control de defensa y de seguridad? Me parece que Victoria Villarroel tenía muchas ganas de declarar insano a Milei o de que se resbale y se muera para asumir la presidencia y lograr que por segunda vez en la historia alguien perteneciente a la familia militar, porque el general Perón llegó a la presidencia por medios legítimos, llegara a la presidencia por medios legítimos. Cosa que puede suceder. Es decir, la verdad que se le notaba en la cara. Por eso, en alguna de esas charlas, en las que, insisto, lo cortés no quita lo valiente, porque yo con mis rivales, adversarios políticos, salvo en alguna situación de tensión, no tengo por qué maltratarlos. Me parece una cosa tan estúpida esa. Un poco el lema mío de esta etapa es respetar y hacerse respetar. O sea, cuídate más de tus amigos que de tus enemigos. O de los que parecen amigos. Sí, es algo que también le cabe a Cristina eso, ¿no? A Cristina le han hecho mucho daño, le siguen haciendo mucho daño los que parecen sus amigos o sus hijos putativos o la gente que ella misma empoderó. Y en el caso de Villarroel, ¿crees que el hecho de que no le haya dado los dos ministerios tiene que ver con que Milei percibió eso? Sí. O Milei, o la su gente hermana, o la gente de su entorno. No sé, no puedo hacer no quiero hacer mileiología, pero... No, de hecho yo escribí una columna en su momento que era el plan B de Macri, ¿no? Que es una hipótesis, por lo menos, algo pasó. Algún cuento escuché por ahí de que ella se lo planteó, o a Macri o a algunos empresarios, de que si le agarraba un brote a Milei, ella podía garantizar la continuidad institucional. Escuché algún cuento, pero son de esas cosas que se escuchan y nunca sabes si son verdad o son mentiras. ¿Te molestó que Milei diera su discurso inaugural de espaldas al Congreso y no dentro del recinto? No, me dio envidia, porque me hubiese gustado hacerlo a mí. Es decir, a ver, que yo hice un spot al final de la campaña. O sea, pasó una cosa llamativa, que es cuando vamos a las PASO con la candidatura mía y Paula Valmedina, desde luego el establishment de Unión por la Patria nos retira todo el apoyo rápidamente. Y una de las razones, aunque tácticamente, por ejemplo, en 5 provincias no nos dan la boleta completa, hubiésemos sacado 2 puntos más y eso nos hubiese permitido por lo menos salir segundos en las PASO. Tal vez incluso ganábamos, porque viste que fue muy, muy chica la diferencia. O sea, a Unión por la Patria le convenía que a nuestra lista, en vez de sacar 1,5 millones de votos, sacara 2 millones de votos. Pero yo no sé si Sergio Massa o su equipo o algunos muchachos de la Cámpora o quién estaban convencidos de que no les convenía, o porque yo no los iba a apoyar en las generales, porque así como el ladrón piensa que todos son de su condición, el mentiroso piensa que todos son de su condición, o porque era una competencia a futuro. Por alguna razón nos jodieron bastante. Pero lo cierto es que nosotros
hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, lo apoyamos fuertemente por un sentido de nuestro deber, ¿no? Y uno de los videos, yo tengo una muy buena relación con Pablo Iglesias de España, era poner a Pablo Iglesias diciendo casta, 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 y la cara de Milei decía, al final del zurdito eras vos, y ponerle un gorrito con la hoz y el martillo a Milei. Porque es un concepto que el que lo desarrolló fue en Pablo España Iglesias. fue el Bueno. exactamente, signo ideológico contrario. Ahora, escúchame. Vos vas a la Asamblea Legislativa. Olés los perfumes de la Asamblea Legislativa. Mirás la estética de diputados, senadores y sus familias. Y si vos no ves ahí una suerte de casta, no tenés ojos para ver. Mis compañeros, fue un grupo de la familia de Nati Saracho, que es cartonera, que es diputada, que renovaba, y que obviamente estaba ahí. Gordo Sánchez, tipazo, el que organiza la Navidad de los Pobres, que vamos a hacer como hacemos todos los años, con Milei, con Alberto, con Macri, desde 2016. Me dice, che, nos está mirando mal acá. Graboy me dice, nos está mirando mal acá. ¿Quién, gordo? Deben ser estos de Milei. Y saco una foto. Y no eran los de Milei. Están mezcladitos. Yo reconocí unos cuantos que no eran de Milei. Entonces, bueno, ahora se incorporaron a la casta los de Milei. Porque ahora ya son amiguis, ¿no? Pero hay una... ¿Qué hace esto de hablar de cara al pueblo y no a la representación formal que no es real? Bueno, son cosas que me hubiese gustado hacer a mí. Eso, te escucho y digo, en el fondo Juan está pensando que la campaña de Milei era la campaña con sentido ideológico inverso que tendría que haber hecho él y que en el fondo Milei le roba ese concepto de casta, ese concepto iconoclasta, ese concepto inclusive generacional, disruptivo, y que se va a un extremo, pero en el sentido opuesto. Te voy a agregar dos elementos. Dale. El primero es que Milei puede hacer eso a partir del apoyo de un sector, no de la totalidad obviamente, pero de un sector del poder económico. Uh-huh. Y lo segundo es que lo hace con el apoyo de una ola internacional, que es una ola que no podríamos llamar conservadora, pero sí reaccionaria. Uh-huh. Vox, Trump, Bolsonaro, por dar algunos ejemplos, que tienen muchas diferencias entre sí. Por ejemplo, en geopolítica, Elon Musk. No, no necesariamente, vos tenés también que Boric en Chile, en su momento con una línea de izquierda y fuera de la política, aunque no generacional, tenés ejemplos en Perú, ejemplos en Colombia. No, vos me decís que hay una contraola también. Digo que al mismo tiempo hay ejemplos de personas disruptivas en la política que no necesariamente son de derecha extrema, ¿no? No, por eso. Pero yo te digo, hay una ola. Hay una ola que es de extrema derecha y otra de personajes disruptivos, que pueden ser de derecha o de izquierda. Son personajes, vamos a decir... excéntricos, fuera de la campana de Gauss, en el que vos estás. Y digo, no me parece una... Hoy lo miro en retrospectiva, ¿por qué se me ocurrió hacerte a vos junto con Milei? Pero para que te termine el concepto. Dale. Estos personajes o esta corriente lo vio a Milei, lo levantó a Milei y lo adoptó a Milei. Los presidentes progresistas de izquierda, como... No contaban con ese apoyo. Bueno, lo apoyaron a masa en términos de la campaña. ¿Por qué? Porque fue el que eligió la política argentina, digamos, ¿no? Entonces, tuvo algunas ventajas competitivas, pero claramente el diferencial es que yo venía de apoyar, y lo digo reivindicando ese apoyo y al mismo tiempo haciendo una autocrítica, a un gobierno malísimo.
Es decir, nuestro partido fue uno de los partidos que cofundó el Frente de Todos. Y aunque yo no haya tenido un solo cargo público en mi vida, ni en este gobierno ni en ninguno, mi gobierno anterior, digamos, la verdad es que fui parte de la coalición política. Es decir, estaban votando, aún los que me votaron, por más crítica que haya sido mi voz dentro del Frente de Todos, a uno de los candidatos del Frente de Todos. ¿Hubiera sacado más votos fuera del Frente de Todos? No lo sé. ¿Pero te lo planteaste, te lo preguntaste? Como una hipótesis plausible. Me lo planteé, pero hubiese sido ir contra mis convicciones, porque hubiese favorecido a las opciones de derecha. Entonces, como nosotros no creemos ni que la historia empieza cuando llegamos, ni que tenemos que hacerla nuestra sectariamente, digo yo, hoy puedo plantear cosas mucho más abiertamente por una cuestión de ética de la responsabilidad, de que lo que hubiese planteado antes. Y voy a ir haciendo estos planteos de la manera más constructiva que pueda, porque creo que hay dos caras en esta situación que vimos ahora, ¿no? O sea, esta situación es como, vamos a decir, hace un par de años, un sector de nuestra población, casi vamos a decir 7, 6, depende para qué sector, para algunos más incluso, entró cual Dante con Virgilio al infierno. Abandona toda esperanza. Lasciate ogni speranza. Entró. Y ahora estamos entrando todos por esa puerta. Te escuché en varios reportajes de esta semana citar a los círculos del infierno, a Dante, a Virgilio. Y mi pregunta es, también es otro punto de contacto con Milei. Me acuerdo de la frase del pedagogo brasileño Paulo Freire, que la fuente del opuesto es el opuesto. O sea, también vos tenés un componente místico muy superior que la mayoría de los políticos. En tu caso, un sentido contrario al de él. Por eso vos fíjate, yo había planteado la escuela vaticana y la escuela austríaca. Pero las contracaras son casi perfectas. Hay algo de eso. ¿Qué te hace reflexionar eso? Es decir, parece el espejo invertido. Hay puntos de contacto. Que tendría que haber hablado con mi perro muerto. Pero... ¿Tenés perros con nombres de próceres, aunque sean argentinos? No, yo soy bastante más... simple. Simple, sí. O sea, mis excentricidades son... No tengo tantas excentricidades. Me faltó un poco de eso, pero sí tenés... Por ejemplo, te voy a decir otra, para que tengas en tu lista de coincidencias. El tipo cierra la campaña... ¿Me escuchaste estas cosas? Porque me parece un hallazgo. Esto, lo venía hablando con un compañero, pues justo salió el tema, una canción, íbamos escuchando la radio. Macri gana mirando a una cámara como esa y diciendo pobreza cero. Mentiroso, sabía que no iba a lograr pobreza cero. Con la canción de Tambiónica, una canción pastillera, bolichera, de cancherito, que Noche Mágica Ciudad de Buenos Aires, bien porteña, ¿no? Alberto, a los hippies durante toda la presidencia, con Spinetta, solo se trata de vivir. Es decir, yo estoy en la mía, relajado, diciendo, y vamos a empezar por los últimos para llegar a todos, me duele el hambre. Bueno, uno te clavó 7 puntos más de pobreza, el otro te clavó 7 puntos más de pobreza. De uno no me hago cargo, del otro me tengo que hacer cargo, porque yo pedí que lo voten. O sea, yo tengo una corresponsabilidad en eso. Desde luego mucho menor que otros, pero una corresponsabilidad tengo. Viene este tipo y no dice pobreza cero ni nada por el estilo. Dice no hay plata, ajuste y cosas por el estilo. ¿Y sabes con qué tema cierra la campaña? Con el tema que nosotros cantábamos en 2001. Se viene el estallido de las manos de Filippi. Entonces, efectivamente, nos choreó los símbolos. Como la última vez que lo vi a Pablo Iglesias hace poco que estuve por allá,
Le decía, dejen de inventar cosas porque nos la chorea la derecha, porque Macri le había robado el sí se puede, que ellos lo usaban mucho, el sí se puede. Eso el movimiento de los indignados lo usaba mucho. Bueno, acá, insisto, y esto lo decía, ¿cómo se llamaba el que escribió La Nación Latinoamericana? Abelardo Ramos decía, a veces América Latina es un espejo invertido de Europa. Es decir, lo que en Europa es progresista, en América Latina se vuelve reaccionario. ¿Te acordás? Previo a ese debate tuyo con Milei, que yo ya tenía un reportaje con él, a los 15 días tuve un reportaje con vos, y mientras se producía el reportaje, supongo que ahí, no sé, tuve una idea, dije, acá hay que hacer un contrapunto, en mi caso sobre las ideas, ¿no? La Escuela Vaticana, Rerum Novarum era de fin del siglo XIX, coincidía con la aparición de la escuela austríaca, en aquel momento el Vaticano tenía incluso administraciones gubernamentales, Viena dependía de Milán, daba perfecto. Entonces cuando salimos, terminamos el reportaje, yo te dije, che, tengo una idea que es hacer una polémica con vos, con Milei, que Milei en aquel momento no era ni siquiera, había obtenido creo que 300.000 votos, había 15% de la ciudad de Buenos Aires, una cosa así. Era una figura del censo, pero era como vos, una figura del censo que nadie hubiera imaginado 2 años antes que podía ser, por lo menos yo no lo podía haber imaginado. ¿Vos recordás que me preguntaste cuando yo te propuse hacer eso? No me acuerdo. Me dijiste, ¿es honesto? Fue la pregunta que me hiciste. Y yo te dije, mira, yo estuve 3 horas entrevistándolo y si la pregunta es si es honesto intelectualmente, sí. Que me pareció una pregunta pertinente de tu parte por el famoso planteo de los clásicos griegos de que no se puede discutir con un cínico. O sea, no hay manera, no llegas a ningún buen puerto. Con una persona honesta intelectualmente, por lo menos podés aspirar a que te conceda algo o que piense aquella famosa frase de que en una discusión gana el que pierde porque se lleva la razón del que gana, ¿no? Pero tu preocupación era si era honesto intelectualmente. Yo pienso que sí, y pienso que la honestidad intelectual debe tener algo que ver también con la honestidad material. Algo me indica que aquel que le pregunta no verse deshonesto o que la razón esté de su lado, independientemente de que esté equivocado, tiendo a confiar más en su honestidad. Escucho siempre eso de Axel Kicillof y de Javier Milei. ¿También te parece una persona honesta pasado el tiempo? Que no quiere decir que lo que pueda llegar a ser sea malo. Mira, no decir la verdad no es mentir, ¿no? Entonces me voy a abstener a contestar esa pregunta, porque ya sería como conceder demasiado. Okay. Y te voy a explicar por qué. Porque me parece tan criminal el programa económico que referirme a características personales, por positivas que sean, no le veo sentido. ¿Sabes por qué? Eso te entiendo. Déjame que yo te cuente. Yo pienso que si lo que él lleva adelante no le sale, no creo que vaya a cambiar y poner en funcionamiento como Groucho Marx, estas son mis ideas, si no le gusta tengo otras. Pienso lo mismo que vos. Creo que él no va a cambiar. Pienso lo mismo que vos y eso puede ser bueno, malo, malísimo o pésimo. O sea, puede ser bueno si él dice esto que yo quiero hacer no se puede, convoco una asamblea legislativa y renuncio. Y hago otra cosa. Pero que no creo que él se va a adaptar a hacer lo que la sociedad le pida si es algo distinto a lo que él cree. Puede ser malísimo si lo quiere hacer con forceps. Es decir, el problema de respetar y hacerse respetar es, yo respeto la voluntad mayoritaria del pueblo. Ahora, la legitimidad tiene que ser de origen y de ejercicio. Y además, existen normas que están por encima del breve mandato presidencial de 4 años, que son la Constitución, los tratados internacionales con rango supraconstitucional y las leyes. Y él ganó las elecciones diciendo que iba a respetar la vida, la propiedad y la libertad de la gente. Y, por ejemplo, el salario.
es un derecho patrimonial y entra dentro del marco de los derechos de propiedad. Congelar, como hicieron, el salario social complementario, devenido de una ley votada por unanimidad en ambas cámaras, que básicamente es la confiscación del 80% de los ingresos de 1.300.000 personas, porque todos suponemos que va a haber un 80% de inflación en los próximos 3 meses, le están confiscando al congelar algo que se indexa por el salario mínimo, el pan a 1.300.000 personas. O sea, ese 80% de inflación no es que Bueno, está bien, pero le quitarán el 40%. Estarán el 40%, tenés razón. Pero le están confiscando una parte importante. Si algún multimillonario le pone un impuesto del más del 33%, ya dicen que es confiscatorio. Exacto. Bueno, esto es un impuesto a la pobreza, básicamente. Rápido, Bueno. Y sí, vos decís que hay otros derechos de propiedad que están siendo afectados. Están siendo afectados, desde luego. Vos dijiste textualmente que iba a haber una masacre social. Sí. Y al mismo tiempo dijiste en otro momento que siempre cuando cambia un gobierno de signo contrario a lo popular, que ya pasó con Macri, luego te terminan llamando y terminan llamando a los dirigentes sociales para garantizar la paz social. ¿Crees que va a pasar algo similar? No me cabe la menor duda, porque no siempre. Esto es algo que pasa desde la devaluación de 2016. Si mal no recuerdo, 2016. Es decir, cuando hay un salto inflacionario fuerte, no una devaluación... A ver, acá que tuvimos fue como una triste devaluación del 100 y pico %, es un montón. O sea, no sé cómo iba a ganar un ministro de Economía con una devaluación así. Había que ser mandrake. Es decir, salía de cualquier manual de ciencias políticas, de estadística, etc. Pero como iba en cuotas, el salario de los trabajadores registrados, las jubilaciones, algunas cuestiones, más o menos perdían poder adquisitivo de a poco. Ahí voy a lo interesante y quería irte a lo de la Divina Comedia, los 7 círculos del infierno, el deje aquí toda la esperanza, olvide toda esperanza. ¿Cuánto tiempo, o si ves cuál es el umbral del dolor que aguanta la gente? Hay una vieja frase que es: nadie sabe cuánto aguanta un cuerpo. Y esto, por ejemplo, en las salas de tortura era algo absolutamente claro. O sea, había situaciones que vos imaginabas que nunca ibas a poder soportar y que terminabas soportando. Vos, con todo tu conocimiento de las clases populares, ¿hay un nivel de resistencia de algunos meses o es un nivel de resistencia de algunas semanas? Déjame entrar en algo más del orden de lo humanístico que de lo político. ¿Cuánto aguanta el cuerpo social argentino un incremento de la pobreza y un decrecimiento de los recursos del orden del 20-30% sobre la situación que ya estamos? Aguantar. A ver, hay varias respuestas a eso para mí. Hay una que es la más triste, que es que el ser humano es un animal de costumbre, que se adapta a todo en la medida que esté por encima. Te hablaba del burro, ¿no? Que se le pone, carga, le pones un kilo más y el burro se quiebra, ¿no? Así, digamos. O sea, hay un nivel de resistencia. El nivel de resistencia, si uno mira lo que pasa en el mundo, del ser humano es muy alto. Pero no tenemos por qué embrutecernos y animalizarnos al punto de acostumbrarnos a un pueblo que sufra, padezca hambre, que padezca indigencia, que padezca situaciones terribles como las que ya hay y que se van a empeorar. No tenemos por qué. Ahora, esos niveles, perdóname que te interrumpa, se dan en países que vienen con una historia, una cultura de padecer eso, niveles de pobreza distintos a los nuestros. Una sociedad como la Argentina, me refería, ¿cuál es el umbral de dolor que podría soportar? Esta cultura, ¿no? Siguiendo el razonamiento, venimos en un tobogán y el arenero no se ve. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Que el tobogán
del arenero que no se ve, de repente parece que vino la motosierra y corta el tobogán y hay un precipicio. Y yo la verdad que creo que el pueblo no se lo va a bancar al precipicio. Porque ir deslizándose de a poco por el tobogán, que es como ir muriéndose lentamente por el monóxido, que es... Hay un ejemplo claro que se usa en economía, que es la rana en el agua. O sea que si la rana se coloca en una olla de agua fría y se lo va calentando, Sí. la rana muere Y no porque se se va agua. acostumbrando. Mientras Sí. que si uno lo tira en agua hirviendo, la rana salta. Bueno, ¿no? eso, exactamente. Entonces, yo creo que la rana va a saltar. Ujú. Le guste o no le guste a los dirigentes. Esto no es un problema de dirigentes. Yo te decía esto, que nos van a llamar porque no hay forma de hacer llegar los alimentos a los lugares en los que el mecanismo que decidieron utilizar para la contención, que es una palabra espantosa, que es un sinónimo de la palabra represión si vos lo buscás en la Real Academia Española. Es la palabra bonita que sustituye la palabra represión. Si vos contenés algo, no le permitís desarrollarse. Que vos decís, bueno, lo contengo en lo inmediato, pero si es permanente, es un espanto. Para la contención de una situación de hambre, el único mecanismo es este. Y nosotros podríamos decir, digo nosotros porque históricamente vengo de los movimientos sociales, yo hoy pertenezco a una fuerza política, soy presidente de un partido político, y nosotros tenemos una teoría de la organización donde las conducciones de los movimientos sociales, de las fuerzas políticas y los funcionarios públicos tienen que tener independencia y autonomía, no pueden reforzarse constantemente entre sí, porque si no, el Estado se convierte en un botín, la política utiliza a los pobres de decorado, etcétera, etcétera. Eso es para charlarlo en largo un día, porque hemos desarrollado una teoría de la organización para no convertirnos en la cosa putrefacta que es la política. El primer reportaje que yo te hice Sí, era Macri presidente, sí, por recomendación de uno de sus vicejefes de gabinete. sí. Te pregunté si el éxito de tu tarea es que fuera innecesaria en el futuro. Es decir, que la sociedad lograra un progreso en el que vos no fueras necesario. Que si vos fueras necesario siempre, se estaría cumpliendo esto que vos planteás, que finalmente sería algo bien contradictorio, porque lo que estarías es manteniendo el status quo de manera permanente. Exactamente. O sea, eso sería la contención. Exactamente. Lo que sí es transformador y es profundo y siempre va a ser necesario porque es, digamos, tiene un valor subjetivo y en sí mismo es la organización de la comunidad, que es algo lindo, digamos, ¿no? Pero la organización de la comunidad únicamente como elemento de contención del hambre, bueno, es a lo que nos llevó las malas decisiones, los malos gobiernos y la cultura del descarte. Entonces, ¿cómo van a hacer llegar los alimentos? No tienen la más remota idea, dentro de un mes, espero que menos, se van a dar cuenta que no tienen otra forma de hacerlo. Lo más triste es que van a terminar transfiriendo plata, porque tampoco tienen logística. Los proveedores de alimentos no les van a vender. Van a decir, vayan a comprar a los mayoristas. No lo pueden hacer por los procedimientos administrativos. No tienen los camiones. Van a decir, pero ¿cómo le voy a transferir plata a la Asociación Civil Ernesto Che Guevara? O a la cooperativa Néstor Carlos Kirchner. O voy a salir en los diarios. Van a terminar haciendo eso. O van a hacer un convenio con Cáritas, pero que después Cáritas le va a transferir la plata a la asociación. Es decir, no tienen otro mecanismo, porque ¿sabes lo que pasa? En este país, los únicos que se calientan por estar ahí con el pueblo que sufre, somos las organizaciones sociales, insisto, tengo esta desviación profesional, porque lo hice toda mi vida, aunque no es mi rol en este momento, y esos son cientos de miles, sobre todo de mujeres, pero también de pibes de las universidades, de laburantes, que dedican con amor su vida a eso, a los que después de usarlos como la Cruz Roja, les dicen chorros. Le dicen, ustedes usan a los pobres. Entonces, uno podría decir, no, pero ¿sabes qué? Mira, jódete. Arreglate la voz. Que venga Toto Caputo a cocinar. Que venga Iñaki no sé qué garcha a cocinar. A ver si resuelven algún problema. Pero no lo vamos a hacer. Y que llegado el momento va a ser más fuerte y vas a ponerte a repartir comida. Pero obvio, porque si la gente la necesita, ¿qué le vas a decir que no porque gobierna Milei? Y después del otro lado,
que esto es otra cosa increíble que me revuelve las tripas. Tenés o a los poronga del conurbano, del peronismo, mafia, sinvergüenzas, los que se toman el yate a Marbella, que tienen la caradurez de acusar a un dirigente social de sentarse a negociar con gente políticamente del otro palo la comida que le van a dar a un comedor, y después unos chetitos que, si no fuera por Cristina, no ganan una elección en una sociedad de fomento, que se van al Caribe en medio de la pandemia a tomar cocktails, o como se diga, sacándole los galpones a los cartoneros para ver si arman una unidad básica, que también le dicen a las organizaciones sociales, no, ustedes tienen que ir a hacer la carne de cañón nuestra para desestabilizar al gobierno de Milei. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? Entiendo que es una cosa terrible. Que sí, que te sentís atacado de los dos lados. Pero es una cosa terrible porque es, por un lado... Pero la iconoclastía es eso, ¿no? Sí. O sea... Pero no es lo que me pasa a mí, es la putrefacción del sistema político. Porque por un lado vos tenés un proyecto destructivo y deshumanizante de la sociedad, y en el otro lado, más allá de que obviamente no hay que generalizar, porque ni todos estos compañeros más o menos jóvenes son así, es decir, no es que yo... No son todos Insaurralde, decimos. No son ni todos Insaurralde, ni todos son como este Martín Rodríguez que se fue a Cancún y le quiere sacar las cosas a los cartoneros. No son todos iguales, digamos. Hay gente mejor, hay gente peor, y también entre los compañeros que están conmigo debe haber gente mejor y gente peor. Eso pasa en todos lados. Pero hay una lógica atrás, que es: no hay doctrina, no hay formación, no se estudia, no hay compromiso con el pueblo, no se siente el sufrimiento de los pobres, y hay una utilización, que es la gran traición del peronismo, del concepto de justicia social, que se dice con el pico, pero no se sostiene con el cuero. Y del mismo modo, hay una especie de gran coraje de ser fuerte con los débiles y cobarde con los fuertes. Entonces, ¿qué es lo que se ha instalado en la Argentina? Que la impotencia de cualquier proyecto humanista se profundiza porque efectivamente lo atacan de los dos frentes. O te disciplinas al sistema de premios y castigos de la política botín, es decir, sos de ese formato, tenés que entrar en esa lógica. Me río porque conozco eso desde hace muchos años, que es no estar fuera de la grieta. Entonces te atacan de un lado y te atacan del otro. Sí. Pero digo, bueno, ese es el precio que hay que pagar para poder tener una posición ética. No, pero lo mío es peor. Yo estoy adentro de la grieta. Y me pasa lo mismo. Y estoy dentro de la grieta. Es decir, mirá. No, dentro de tu partido, como vos estás planteando, tenés personas que te critican dentro de tu propio partido. Pero te voy a poner un ejemplo, mira. Vos sabés que durante los gobiernos de Cristina, hubo funcionarios, jóvenes, no tan jóvenes, de tal organización, de tal otra organización, que se hicieron multimillonarios, que usufructuaron cargos. Y que después... Que sí les cabe el calificativo de chorros. Que les cabe todos los calificativos que después me los como yo. Que por ahí no los conoce nadie. Que siguen usufructuando cargos. Pero después, cuando la persiguen a Cristina, cuando le hacen las cosas, cantan. Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar. Es decir, no ponen el cuerpo. Y quien te habla y sus compañeros que nunca tocaron un peso, y ponemos el cuerpo de ahí, nos tenemos que fumar que nos manden a espiar con tipos como Sancheta. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a tolerar ese nivel? Entonces ahí es donde digo, Juan, cálmate. Juan,
porque Sánchez yo estaba primero en la lista y con Sánchez, así que sentiste tranquilo. Bueno. Es la iconoclastía, o sea, cuando vos no estás en un lado o en el otro, inevitablemente recibís, independientemente de si agrieta o no grieta, recibís de los dos lados. El 20, vos sos hijo del 2001. El 20 se cumple un aniversario de lo que fue, podríamos decir, el punto de inicio de toda la crisis violenta que concluye con el final del 2001. ¿Qué crees que va a pasar el 20 de diciembre? ¿Crees que puede ser una movilización que comience un proceso de resistencia del gobierno de Milei y las medidas de Toto Caputo, o que todavía le cabe la luna de miel y que va a haber cierta prueba de inhibición? Yo creo que la luna de miel... A ver, el 20 de diciembre siempre hubo movilizaciones, va a haber movilizaciones. Yo la escuché a Burrich hoy hacer de nuevo sus espectaculares anuncios de protocolo antipiquete y aclaró que era en territorio federal, por lo tanto, no sé, en las rutas será, porque en Capital Federal no es territorio federal, así que es la policía de la Ciudad de Buenos Aires que, de nuevo, agarró y reventó a palos a un tipo que estaba vendiendo galletitas. Si todos los días vamos a estar reventando a palos en la provincia de Buenos Aires, donde gobiernan los chicos, los pibes para la liberación, cartoneros, en la Ciudad de Buenos Aires, donde gobiernan los macristas, a gente que vende galletitas, y en territorio federal a cualquiera que vaya a protestar, la verdad que este país va a ser el Far West. O sea, tenemos un problema. Pero el 20 de diciembre siempre se movilizó. No sé todavía si los movimientos sociales, la UTEB, la CGT, definieron hacer una cosa conjunta. Pero yo ya escucho en la calle, y yo camino por todos lados, por Barrio Norte, por Boulogne, y recién vengo de las barriadas estuve en Villa Caraza, estuve un rato en Villa Caraza y un rato en Villa Fiorito, porque la separa una calle, la calle Hornos. Y la luna de miel se empezó a terminar rápido, porque sabes que la termina el supermercado, la estación de servicio y el almacén, que no hay precios. Y que si hay precios te lo acaban de remarcar. Y se terminó. El chamullo se termina. Cuando la víscera más sensible del hombre, como decía el general Perón, empieza a ver de que al final, como ya dijeron algunos, no voy a ser muy original con la frase, la casta no tenía tanto miedo. La casta sigue bien acomodada porque todos tienen guita y todos tienen cargo, y los que no están más en Nación se fueron a provincia o a algún municipio. Y si no, alguna cuenta bancaria o alguna mansión tienen en algún lugar. A los que cagaron fueron los laburantes y a la clase media. Entonces, bueno, este señor, sabiéndolo o sin saberlo, les mintió. Les vendió una fantasía, que era, cagaron los privilegios de la casta. No pasó. Juan, vamos a hacer un corte comercial y seguimos más preguntas de aquí a un ratito. Cuando regresamos del corte con el reportaje a Juan Grabois. ¿Crees que el Papa tiene que venir, es decir, en este contexto en el que nos imaginamos conflictividad social creciente, aumento de la pobreza, sería más útil que nunca que venga o sería más inconveniente que nunca que venga? Bueno, vos sabés que yo soy esquivo a esas preguntas. Yo creo que el Papa tiene que hacer lo que pueda y lo que quiera. Sí. Yo creo que nuestro pueblo ha sido muy ingrato con el Papa Francisco. No nuestro pueblo, un sector de nuestro pueblo. Que el Papa Francisco siembra para el futuro, no para el presente. Es decir, como todo profeta, ¿no? Se lo va a comprender más en el futuro. Vos sabés que yo estuve en la Santa Sede hace poquito, un mes más o menos. Ni bien terminaron las elecciones, porque eran los 10 años de
la publicación de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Me invitan del dicasterio de Desarrollo Humano Integral, donde yo sigo siendo integrante, miembro. Que es un... Sí, que para muchos es más importante eso que los 10 años del papado. Bueno, No sé, como punto fundacional del papado de Francisco. Exactamente. Yo creo que el 70% de los obispos no la releyeron. Algunos no la deben ni haber leído. Está todo ahí. O sea, también hay casta entre Casta en la eclesial. iglesia. Algunos son santos, en su trabajo social, en su espiritualidad, etc. Como en todo. Como en el periodismo, como en el empresariado. Es decir, como en todo, como en los movimientos sociales, como en el ¿Cómo sindicalismo. definís casta entonces, desde ¿Qué? tu perspectiva? ¿Cómo definís casta? Porque en realidad entonces no sería dirigencia. Casta sería aquel dirigente que en realidad no está preocupado por cumplir su función, sea la que fuera, empresaria, periodística, política, religiosa, sindical, la que fuese, que no está preocupado de cumplir bien su función, sino De solo gozar preocupado privilegios de su ilegítimos. propio beneficio. Y goza de privilegios Mira, te voy a ilegítimos. contar un libro clásico de management que quizás te sirva. Se llama, traducido al español sería De bárbaros a burócratas, que cuenta que toda organización comienza con un bárbaro, una tila. Alguien quiere conquistar por conquistar, que duerme con los soldados, que le gusta la guerra y la hace porque le gusta, duerme en el piso y le gusta la transpiración de los soldados y llevar adelante las batallas sin tener bien en claro cuál es el objetivo final. Que si esa organización progresa, después viene alguien con la misma ambición pero un técnico. El ejemplo es Cristóbal Colón, que entonces usa los instrumentos para desarrollar una conquista utilizando la ciencia y la técnica. Si eso evoluciona, viene un administrador sincretista, que entonces empieza a hacer el cálculo de costo-beneficio. Si eso continúa, empieza a deteriorar. Es como el punto, llegó al cenit con el sincretista. Entonces, primero viene un burócrata, que lo único que está preocupado es de su beneficio y no del beneficio de la organización que él lleva adelante. Y todavía si eso continúa, porque era lo suficientemente grande como para haberse sobrevivido a un burócrata, el tramo final es un aristócrata, que ni siquiera está preocupado ni tiene conciencia de estar preocupado de que puede no tener un beneficio y ahí es donde termina cayendo toda la estructura. Entonces podríamos decir que casta es una mezcla de burócrata y aristócrata. Yo creo que el buen burócrata es necesario. Burócrata viene de buró, es un tipo que desarrolla una tarea administrativa. Entonces aristócrata sería aquel que tiene un cargo que no necesita ser revalidado y que por lo tanto no se preocupa en ejercerlo bien. A mí creo que el concepto de casta, lástima se lo choreó Milei, pero es un concepto extraordinario porque aparte viene de los brahmanes, viene de la India, etc. Y tiene una mezcla de ese desprecio con el untouchable, ¿no? con el que no es de la casta o el que es de una casta inferior, que aparte uno lo puede ver muy bien. Bueno, el descastado, claramente. En India, no sé si tuviste alguna vez, la gente por la calle tirada en el piso, el 50% de la población. No lo estuve, me contactaron en la embajada india hoy, así que... Hay que ir muy bien preparado porque llorás. Sí, bueno, es algo que pero a ver... 1.300 millones de habitantes, pasó a China. Sí, pero acá, a ver, el que no quiere entender que acá también tenemos nuestra franja de Gaza y que también tenemos un sistema social estratificado, bueno, pero desde luego no es la India. Pero el de casta implica ese desprecio de clase, vamos a decir, esa superioridad y ese privilegio ilegítimo. Y también implica ese elemento... Pero es algo estratificado. Lo que el punto es, no tiene que poner en discusión su mérito por ocupar esa posición. Para ponerlo tipo, para sintetizarlo. Es muy bueno, lo del mérito. Porque el mérito y la meritocracia son dos cosas distintas. No, es otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los criterios de mérito, por ejemplo, de selección del personal político y del funcionariado? Vos agarrás del gobierno anterior, del gobierno de tal provincia, de la otra, del municipio, agarras ministros, ministras, de cualquier área. No quiero nombrar a nadie porque personalizar es despolitizar. Pero te podría decir varios. Trabajo, desarrollo social, hábitat. ¿Qué carajo sabe este tipo o esta mina de esto?
¿Cuántos barrios urbanizó? ¿Cuántas viviendas hizo? No. ¿Cuál es la explicación? Ah, no, se lo tenía que dar a tal intendente. Pero, ¿eso es una política? Eso no es política. Eso es otra cosa. Por eso creo que acabamos de definir con esta idea de bárbaros a burócratas o aristócratas, que en realidad la mejor definición de casta, o la más útil, es aquel que está en un cargo sin tener el mérito para ocuparlo y sin siquiera preocuparse de aprender porque lo tiene asegurado. Se repite a lo largo del tiempo. Bueno. O sea que la repetición a lo largo del tiempo, sin concursar, finalmente termina construyendo una aristocracia transformada en forma de casta, ¿no? Y yo digo, a ver, la selección... Porque la diferencia entre la aristocracia y la burocracia es que el aristócrata no tiene ni siquiera que preocuparse, es dado, está dado, Sí. está dado. Ahora, yo te diría, hay una cuestión en las designaciones políticas. Fíjate cuando se habla de los varones del conurbano, Sí. es un título de nobleza nuevamente. título de noble, pero- es permanente, Sí. es algo permanente. Ahora, al varón del conurbano lo votan. Entonces yo tengo que respetar ese voto. Pero del mismo modo que respeto el voto de Milei. Ahora, no te pases, papá. Es decir, existen constitución, existen las leyes, existen los derechos. Los descastados también tienen derechos. Los cartoneros también tienen derechos. La gente que no tiene vivienda también tiene derecho. Entonces, si yo me voy a pelear, O sea, vos naciste con la en reta. 2001 porque viste que no respetaban a esos. pero desde luego, pero no lo respetan Por lo tanto, ni de este ahora lado no- ni del otro la General Paz. Entonces yo me voy a pelear, en mi rol como dirigente social, en mi anterior, o como dirigente político, con todos los que no entiendan que ser humano es cualquiera. Entonces, si un intendente de la Cámpora, un intendente de los varones del conurbano, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires macrista o el presidente libertario considera que hay orcos, como dice Macri, que no tienen derecho ni a la tierra, ni al techo, ni al trabajo, nosotros vamos a hacer lo que en nuestra debilidad esté a nuestro alcance para pelear por esos derechos. ¿Fue una falta de respeto usar la palabra orcos? Es que es deshumanizar a los demás. Y llamar a la Liga Patriótica, que vendrían a ser estos jóvenes que van a defender a Milei, es una apología a la violencia colectiva, pero evidente. ¿Qué está diciendo? A ver, ¿no existe el monopolio de la fuerza como concepto del Estado? Prefiero a Patricia Bullrich diciendo su protocolo antipiquetes Que los orcos. que ese tipo diga que nosotros somos orcos y que él va a mandar a los jóvenes de bien a pegarnos. Porque eso genera violencia entre ciudadanos. Juan, se nos acabó la hora y no puedo no preguntarte por tu viejo. Yo perdí el mío, estoy con la lapicera de él, que es del Vaticano, y la tengo atada para no perderla. Y sé lo que es eso y el privilegio de tenerlo todavía. ¿Cómo está tu viejo? Mi papá está muy bien, está atravesando un tratamiento oncológico. El momento que nos tocó atravesar, la verdad que yo en un momento me preocupé de que le pase algo porque es un hombre de 82 años. Y se... Te exaltó. Pero que agarren a tu hijo y lo empiecen a... Es obvio, sí. Yo hubiera hecho lo mismo Bueno. que hiciste vos y la edad de él haría lo mismo Sí. que él hizo. Y son cosas que como que se van naturalizando también en la sociedad. Está mal que se hagan esas cosas, digamos, ¿no? Pero bueno. ¿Él está bien? Él está bien y además también, digo, él está bien. Él está bien. Eso es lo importante. Juan, muchas gracias por esta hora de conversación. Como siempre, un placer. Gracias Muchas a gracias por vos. estar acá.